Sean todos muy bienvenidos entonces al taller del día de hoy, último del año, lo más probable, así que primero que todo le agradezco a todos la participación que hemos tenido durante este semestre. Hay varios nombres que se han repetido, así que se agradece siempre la participación. Dentro del taller del día de hoy vamos a estar hablando sobre la renta de los principales registros tributarios enfocados en la renta de el régimen 14A, que en Servicio de Impuestos Internos lo van a encontrar como eh, régimen general 14A, pero que también es conocido como el régimen parcialmente integrado, un régimen semi-integrado, y todo ya pensando en el año tributario 2024 que se nos asoma bien encima, ya estamos en las últimas semanas de diciembre, estamos en periodo de cierre de balances, en periodo en el que nuestros clientes, cuando somos contadores y tenemos alguna consultoría, generalmente nuestros clientes ya no están empezando a consultar cuánto impuesto voy a tener que pagar en abril, ¿cierto? Entonces la idea de esta serie de talleres fue poder revisar el flujo tributario, tanto para empresas del 14 de 3, del 14 de 8, y hoy día nos restaba ver el 14A. Entonces, comenzamos. Hablando del flujo de los registros tributarios que se deben confeccionar para efectos de renta, en este caso una empresa 14A. Sabemos que, primero que todo, vamos a tener los registros contables que van a dar origen a informes como el libro diario, el libro mayor, etcétera, registros financieros y contables, pero que en su principal característica, en su principal objetivo va a ser poder entregarnos los resultados que los vamos a visualizar en un balance, pues un balance general, un balance tributario, eh, pero en este caso, empresas que están acogidas al régimen 14A, sabemos que están obligadas a llevar contabilidad completa, por lo tanto, al llevar contabilidad completa, los registros contables van a redundar en un balance. Luego de tener ya determinado nuestro balance en una empresa 14A, nos metemos a lo que van a ser registros tributarios. En los registros tributarios, primero que todo vamos a encontrar la renta líquida disponible que nos va a entregar el resultado tributario de la empresa, el resultado con el que vamos a calcular el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa. Por lo tanto, es de suma importancia. Para mí siempre trato de llamarla el corazón de una renta. El corazón de la renta para mí va a estar en la renta líquida disponible. Posteriormente, vamos a tener el cálculo del capital propio tributario. Eh, Siempre trato de comentarles que el flujo en orden que debiésemos llevar es este que le estoy presentando acá. Debiésemos presentar primero o generar primero la determinación de la renta líquida disponible para posteriormente generar el cálculo del capital propio tributario. El capital propio tributario sí o sí debe ser confeccionado antes de la renta afecta impuesto, ya que la renta afecta impuesto, el RAI del ejercicio, determinado por la empresa, va a partir con el total del capital propio tributario y antes de confeccionar los registros de renta empresarial, debo tener la determinación de la renta afecta impuesto. Entonces, para mí, por eso es que es tan importante este flujo de registro para efectos de una renta. Primero, registrar los hechos económicos contablemente, eso nos va a dar origen al balance. Desde el balance lo vamos a poder analizar, vamos a poder generar los ajustes correspondientes a agregados y deducciones en la renta líquida disponible. Desde la renta líquida disponible nos vamos a pasar al capital propio tributario que busca mostrar el patrimonio de la empresa y posteriormente el RAI del ejercicio nos va a entregar el dato de esas rentas afecta impuestos que van a poder ser retiradas por los propietarios y que vamos a controlarlas en el registro de renta empresarial. ¿Cierto? Entonces, este primer flujo, entendiéndolo, nos va a dar origen también a las declaraciones juradas, que en el caso de una empresa 14A, deberá presentar por obligación la DJ 1847, DJ 1847 que presenta los datos del balance, la DJ 1926 que presenta los datos de la renta líquida disponible, la DJ 1948 que nos va a presentar en este caso el control de los retiros registrados en el registro de rentas empresariales. Y además de estas declaraciones juradas, vamos a tener entonces
el formulario 22, que en el caso del 14A, bueno, ahí lo voy a corregir después en la presentación. En el caso de empresas acogidas al 14A, van a ser los recuadros desde el 12 hasta el 16. En el recuadro 12 tenemos la presentación del resultado financiero y los ajustes al resultado financiero, o sea, la renta líquida imponible. En el recuadro número 13 vamos a tener la información de la renta afecta a impuestos. En el recuadro 14, el capital propio tributario o la razonabilidad del capital propio tributario. Y en el recuadro 15 y 16 vamos a tener los registros de renta empresarial. En el recuadro 15 tenemos el control del RAI, el control del DEDAN, el control del RAP y los siguientes columnas del REX. Y en el recuadro, y además en este recuadro tenemos también el control del STUT. Y en el recuadro 16 vamos a tener el control de los créditos, las columnas del CER. Así que eso primeramente importante, entender el flujo de ingresos de información o de confección de registros para poder determinar una renta completa en una empresa 14A. En el apartado de las declaraciones juradas debemos tener conocimiento, lógicamente, que existe la declaración jurada 1879, que es sobre retenciones, que también podría tener que presentar una empresa acogida al 14A, y la DJ 1887 sobre sueldos, que también podría llegar a presentar si es que tiene personal contratado dentro de la empresa, ¿cierto? Pero las que por régimen tributario va a tener que declarar van a ser estas tres que están incorporadas acá. Entonces, partimos viendo o desglosando un poco los registros tributarios. Partimos con la renta líquida imponible, que en este caso, para el 14A, se calcula en base de vengada. La renta líquida imponible, determinada en base de vengada, tiene la característica de que para su determinación, comenzamos el cálculo con el resultado financiero del ejercicio, o sea, el resultado según balance, eh, o estado de resultado. Ya ese resultado determinado según el balance o estado de resultado, vamos a aplicar ajustes a ese resultado financiero, que son los denominados agregados y deducciones. Sigamos avanzando. ¿Desde dónde sacamos, dónde podemos encontrar eh, el esquema de cálculo de la renta líquida disponible? En la ley de impuesto a la renta, entre los artículos 29 y 33? ¿De qué habla cada uno de los artículos? En el 29 vamos a hablar de los ingresos brutos, excepto los ingresos no constitutivos de renta, menos el costo de venta, que lo vamos a encontrar en el artículo 30, menos los gastos necesarios para producir la renta en el artículo 31. Y el artículo 32 habla de ajuste a la renta líquida imponible según normas del artículo 41, o sea, corrección monetaria, por eso más o menos. Y finalmente tenemos los ajustes por agregado y deducciones que vamos a encontrar en el artículo 33. Eso nos va a entregar entonces nuestra renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro, porque recordemos que empresas 14A van a tener la opción de acogerse a la franquicia que está en el artículo 14, que permite rebajar un 50% de esa base imponible para efectos de determinación de renta líquida disponible. Acá tenemos un ejemplo pequeño, un ejemplo básico de una renta líquida imponible, donde, como comentábamos anteriormente, partimos con el resultado según balance, generamos los ajustes pertinentes, que en este caso, por ejemplo, el ejemplo más claro, el ejemplo más común dentro de una renta líquida imponible es el impuesto de primera categoría pagado. Sabemos que el impuesto de primera categoría nosotros lo pagamos en el mes o por norma general lo pagamos en el mes de abril, porque es en el momento en el que declaramos la renta. Pero ese impuesto de primera categoría, la normativa nos dice que es un gasto rechazado, no es un gasto necesario para producir renta. Por lo tanto, debemos agregarlo al resultado según balance. Y en el caso del 14A, estos agregados que nosotros vamos a ajustar a la renta líquida disponible deben ser a valor actualizado. Después las deducciones, dentro de las deducciones más comunes que encontramos son los dividendos percibidos por participaciones en otras empresas. eh, Se clasifica como deducción porque entendemos que ese monto que está siendo recibido por esta empresa que tiene participación en otra, ya tributó, o sea, ya pagó su impuesto correspondiente en la empresa de origen.
Por eso es que en este caso no correspondería que vuelva a tributar en la empresa que lo está recibiendo. Entonces, el resultado del balance más agregado y menos las deducciones nos va a dar como total la renta líquida disponible antes del incentivo al ahorro, que incentivo al ahorro que tiene una base de cálculo. La base de cálculo del incentivo al ahorro parte con la renta líquida disponible ante el incentivo al ahorro, y vamos a restar los retiros y los gastos rechazados no afecta al artículo 21 que se encuentren pagados. O sea, las disminuciones que hubieron dentro del año de patrimonio que afectaron a la renta líquida disponible y que no afectaron en este caso porque los retiros no afectan a la base imponible. Entonces, esas disminuciones de patrimonio nos van a entregar la renta líquida disponible invertida en la empresa. Entonces, teníamos un resultado de 101.500.000 menos estas disminuciones de patrimonio, nos va a entregar el total de la renta líquida disponible invertida en la empresa. Y sobre ese total, nosotros vamos a deducir el 50% con un tope de 5.000 UF. Ahí hay que actualizar ese monto, pero va a ser con el valor del UF al 31 de diciembre del 2023 en este caso. Entonces, luego de generar el cálculo del incentivo al ahorro, vamos a tener la renta líquida disponible menos el incentivo al ahorro, que nos va a dar la renta líquida disponible definitiva, sobre la cual vamos a calcular el impuesto de primera categoría, que para efectos de empresas acogidas al 14A va a ser el 27%. 27%, que en este caso serían 16.402.000. Recordemos que el incentivo al ahorro es de carácter opcional, no es obligatorio acogerse al incentivo al ahorro. ¿Cuál es el impacto tributario que tiene el incentivo al ahorro? Que finalmente, al rebajar la renta líquida disponible, el impuesto de primera categoría, lógicamente que va a ser menor. Lógicamente que si yo hubiese calculado el impuesto de primera categoría sobre la base de los 101 millones, aquí el impuesto de primera categoría hubiese sido más de 27 millones, ¿cierto? Por matemática lógica. En este caso, como se produjo una rebaja por incentivo al ahorro, el impuesto de primera categoría es 16 millones. Es opcional porque, de igual manera, para esta empresa, por ejemplo, si se hubiese acogido al incentivo al ahorro, estos 40.750.000 quedan pendientes de tributación. ¿En qué momento tributarían? En un hipotético término de giro. Entonces, es la consideración que hay que saber antes de acogerse al incentivo al ahorro. Para efectos de traspaso de la declaración jurada y el formulario 22, la renta líquida disponible debe ser declarada tanto en la DJ 1926 como en el recuadro 12 del formulario 22. En la declaración jurada se debe informar el total del resultado financiero y los ajustes realizados a este, o sea, agregados y deducciones. En tanto, en el formulario 22 se debe partir informando y desglosando el resultado financiero y posteriormente declarando, informando los ajustes tributarios que son los agregados y las deducciones. ¿Cuál es la diferencia principal entre la declaración jurada y el formulario 22? Es que la declaración jurada nosotros vamos a informar como la primera línea de la sección B de la declaración jurada el total del resultado financiero, o sea, el total según balance. En el caso del formulario 22, en la primera sección del recuadro 12, debemos desglosar cómo llegamos a ese resultado financiero. O sea, tenemos que agregar los ingresos percibidos, menos el costo de venta, menos todos los costos para poder informar finalmente cómo fue que llegamos a ese resultado financiero y posteriormente vamos a informar los agregados y la deducción. Entonces, la diferencia principal es que en uno totalizamos solamente el resultado financiero y en el formulario 21 lo debemos desglosar. Pasamos al capital propio tributario. Por capital propio tributario entendemos como definición que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total del activo que representa una inversión efectiva en la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios, y para determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Sabemos que el artículo 41 hablamos de corrección monetaria y acá hay una frase que es bien importante para efectos de
el total del activo. Se habla de el total de activos que representan una inversión efectiva. Eh, y es ahí donde entramos y conocemos el concepto del activo depurado. Lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver más adelante el esquema de cálculo. Entonces, para poder generar una determinación correcta de un capital propio tributaria, debemos tener en conocimiento estas definiciones según normas contables que, si bien parecen básicas, es necesario manejarlas. Por ejemplo, la definición del activo, que sabemos que es un recurso económico presente, controlado por la entidad, como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pasivo, una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y patrimonio, el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir los pasivos, y esto incluye las inversiones realizadas por los propietarios. Entonces, sabemos que acá tenemos la definición de patrimonio, la definición de patrimonio que va a ser bien importante para nosotros, porque sabemos que en ecuación entonces el patrimonio va a ser el activo menos los pasivos. Dentro de los métodos que tenemos para calcular el capital propio tributario, partimos con el método del activo, que es que muy similar a la definición que vimos al principio, capital propio tributario. Se determina restando al total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa el pasivo exigible, ambos valores tributarios. Entonces, el esquema de cálculo es partiendo con el total del activo lo podemos traer desde el balance, menos los valores intangible, nominal, transitorio y de orden, y cuentas complementarias del activo, y menos los activos a valor financiero, más los activos a valor tributario. Ahí ya nos metemos en normas de corrección monetaria. Pero lo importante, la parte más importante dentro de entonces el- la determinación del activo o el activo depurado o el capital efectivo va a ser el total del activo menos los valores INT. Ya, entonces, al realizar este ajuste, vamos a encontrar el capital efectivo, o sea, los activos que representan una inversión efectiva en la empresa, ya a eso le vamos a restar el pasivo exigible. Luego de realizar el ajuste por el pasivo exigible, o sea, restarle al capital efectivo el pasivo exigible, vamos a encontrar el capital propio tributario. Seguimos avanzando. Después tenemos también el método del patrimonio. El método del patrimonio va a sumar todas las partidas que representen patrimonio, que en este caso, por ejemplo, tenemos el capital, la reserva, en los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. Y a eso vamos a sumar o restar los ajustes tributarios. ¿Qué entendemos por ajustes tributarios? Todos aquellos ajustes a la renta líquida disponible que no afectan el flujo de efectivo. Eso nos va a dar entonces el capital propio tributario. Recordar que independiente del método que se utilice para determinar un capital propio tributario, el resultado debiese ser el mismo independiente el método. Sirve hacerlo con más de un método siempre para poder generar una comparativa y verificar que esté bien calculado. Y el último método que pusimos en esta presentación es el método comparativo del balance de 8 columnas. ¿Por qué es importante este método? Porque es el método que nosotros vamos a presentar en la EJ 1847. La EJ 1847 tiene una columna que habla de valores tributarios. Entonces, en esa columna de valor tributario se deben anotar los activos, los activos que representan una inversión efectiva en la empresa y los pasivos exigibles. Entonces, para efectos de este ejemplo, en la columna del pasivo, la primera cuenta que tenemos que está dentro de esta primera sección del balance son estimación de deuda incobrable. Sabemos que la estimación de deuda incobrable, como lo dice la palabra, aunque suene redundante, es una estimación, no es un pasivo exigible, por lo tanto, en la columna del valor tributario no la vamos a incluir. Después tenemos existencias que están en el balance valoradas a valor tributario, debemos llevarla, perdón, está valorada a valor financiero, debemos llevarlo a valor tributario para efectos de determinación de capital propio tributario. Y
otro punto importante que tenemos dentro de las columnas del pasivo, tenemos la provisión de obsolescencia. Una provisión, sabemos que tampoco es un pasivo exigible, por lo tanto tampoco lo vamos a notar. Después tenemos la cuenta proveedores, IVA, crédito, perdón, IVA débito fiscal o el IVA por pagar, eh, los acreedores, y eso nos va, si lo clasificamos como pasivo exigible, por lo tanto lo notamos, y además tenemos impuesto diferido, que no es un pasivo exigible, el capital y reservas que sabemos que son cuentas de patrimonio, por lo tanto no las vamos a tomar en consideración, no las vamos a notar como valor tributario, y en los activos tenemos los resultados acumulados, los retiros que tampoco van a ser o no representan una inversión efectiva dentro de la empresa, por lo tanto tampoco los vamos a anotar. Entonces, vamos a llegar a la suma del total del activo, que este va a ser el activo depurado. Es lo mismo, es muy similar o prácticamente lo mismo que hicimos en el primer método, en el método del activo, anotar los activos sin incluir los valores quintos, sumando y restando los valores financieros y tributarios. Vamos a llegar entonces al total del activo depurado y al total del activo depurado le vamos a restar el pasivo exigible y vamos a llegar al capital propio tributario. Entonces, es importante conocer estos métodos, insisto, por el tema de la DJ 1847, porque este capital propio tributario, la sumatoria de las columnas de los valores tributarios, debiese coincidir con el capital propio tributario que se presenta en el formulario 22. Pasamos a ver dentro de los registros tributarios la renta afecta a impuestos. El RAI del ejercicio es el registro tributario en el que se controla la renta afecta a impuestos finales. Cuando hablamos de impuestos finales sabemos que ya hablamos del impuesto global complementario o impuesto adicional. Para su determinación se deberá anotar las rentas o cantidades acumuladas de la empresa que representan un aumento en el capital propio tributario y que en caso de ser efectivamente retiradas, remesadas o distribuidas, se afectarán con el global complementario o impuesto adicional según corresponda. ¿Quién debe generar el cálculo? Aquellos contribuyentes que efectivamente estén acogidos a algún régimen de tributación afecta al pago de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, deducimos que aquellos contribuyentes acogidos al régimen general 14A y el régimen general ProPyme son quienes deben realizar dicho registro tributario. El esquema de cálculo para efectos del RAI, de la determinación del RAI del ejercicio, en este caso va a partir con el capital propio tributario determinado con el método que fuese, con el método, con cualquiera de los métodos que vimos anteriormente, si es que hubiese sido el resultado positivo o negativo. Si es positivo, en el formulario 22 lo vamos a anotar en el 1898, si hubiese sido negativo, en el código 1717. Vamos a sumar el saldo negativo del REX al término del ejercicio, vamos a sumar la remesa, retiro, dividendo distribuido en el ejercicio, y vamos a restar el saldo positivo del REX, el capital aportado, el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Cuando hablamos del capital propio tributario, bueno, lo que les comentaba anteriormente, generalmente se determina con el método del activo, pero independientemente del método, se debe anotar en estas primeras dos casillas. Y los retiros, el capital aportado y el sobreprecio en colocación de acciones deben ser reajustados. Recordemos que empresa 14A le aplican la norma del artículo 41, corrección monetaria. Después tenemos los registros de renta empresarial. Acá tenemos la definición de los registros de renta empresarial, que sabemos que primero vamos a tener el RAI, la renta afecta a impuestos, el DEDAN, la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, el REX, la renta exenta, que ahí encontramos las rentas con tributación cumplida, la renta exenta, el ingreso no renta, y el control del SAC, que es el saldo acumulado de crédito. Además, el artículo 11 transitorio nos dice que debemos también llevar el control del STUT, que es el saldo total de utilidades tributarias que sabemos que vienen desde el FUT. Normas generales para efectos del registro de renta empresarial del 14A. El régimen 14A, habíamos comentado que le aplica la norma del artículo 41, por lo tanto, se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a esto. Cuando hablamos de los remanentes, sabemos que son los saldos finales del registro de renta empresarial del año anterior.
lo reajustamos y ahí partimos con las imputaciones. ¿A qué nos referimos las imputaciones? Sabemos que los retiros los vamos a ir rebajando a las columnas que corresponden. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico. Y acá como la última nota es que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en registros del RAI, DEDAN o REX se efectuará en forma proporcional a cada uno de ellos considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total de retiros realizados el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro del mismo día. Proporción dentro de los retiros efectuados en un mismo día se van a dar cuando el total de retiros que se hayan efectuado los propietarios sea mayor a lo que tenga disponible para ser distribuido. Por ejemplo, si en el RAI tengo, no sé, 80 millones, pero en el mismo día se generaron retiros por 100, ahí vamos a tener que aplicar proporcionalidad por esos 100 millones que efectuaron los propietarios. Y la proporcionalidad va a ser según el retiro efectuado por el propietario dividido por el total que se generó en el mismo día. Entonces ahí va a dar el porcentaje proporcional que van a poder ser imputados a cada uno de los socios. Si el RAI es mayor que el total de retiro, ahí no va a haber proporcionalidad que aplicar. Van a poder llevar todo el retiro. El orden de imputación para efecto del registro de renta empresarial, por norma general o por normativa, primero vamos a rebajar el registro RAP. Sabemos que el RAP viene desde el antiguo 14A, el 14A de la anterior reforma, de la renta atribuida, era el nombre de ese régimen. Y la lógica que sigue el tener que rebajar en primer lugar el RAP es que es una renta con tributación cumplida. Sabemos que en el antiguo 14A nosotros determinamos la renta líquida imponible, tal como lo vimos acá en base de vengada. Esa renta líquida imponible nosotros la declarábamos en la DJ 1923 y en esa misma declaración jurada el resultado tributario, o sea, el resultado de la renta líquida imponible, se atribuía a los propietarios. Se le asignaba inmediato, por lo tanto, eh, la empresa pagaba su impuesto de primera categoría y el propietario también se afectaba con el impuesto global complementario en el mismo año en el que se generó el resultado de la renta líquida imponible. Por lo tanto, tienen toda su tributación cumplida tanto como empresa como propietario. Entonces, eh, pasa mucho que como era renta atribuida, eh, se atribuía en el formulario 22, pero a algunos contadores se le olvidó, o no es que se les haya olvidado, muchos no lo informaron como retiros. Entonces, como no se informaron como retiros, eh, al momento de controlar el registro de renta empresarial, el RAP se fue acumulando. Entonces, hay empresas que todavía tienen saldo del RAP. Entonces, la normativa, al momento de entrar en vigencia la ley 21.210, nos dijo, primero rebajemos el RAP, después van a poder eh, rebajar la renta afecta impuesto, que la renta afecta impuesto van a entregar el crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa, ¿cierto? Entonces, primero se lleva la renta exenta, posteriormente, o la renta con tributación cumplida, no exenta, y posteriormente van a tributar con renta afecta impuesto, que además les va a permitir llevarse el crédito por el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Recordemos que en el 14A, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa se asigna como crédito a los propietarios en un 100% con la obligación de restitución de un 35%. Por lo tanto, lo que van a poder utilizar como crédito, si viene el 100%, tienen que restituir el 35, quedando como un neto de crédito, un 65 utilizable por los propietarios. Después tenemos el registro del DEDAN, luego del RAI, vamos por rebajar el DEDAN, la diferencia entre la depreciación acelerada y la normal, posteriormente las columnas del REX y finalmente otras cantidades. Este segundo punto que está anotado acá es importante. En el caso que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. Y ahí hay un punto importante. Se tiende a confundir que cuando no existe RAI, cuando no existe DEDAN, cuando no existe REX disponible para retirar y no existe STUT, ese retiro
eh, se declara como retiro en exceso. Los retiros en exceso se eliminaron el 2015. Ya no existen los retiros en exceso. No se anotan en las declaraciones juradas ni en el registro de renta empresarial. Solamente lo vamos a llevar en la declaración jurada 1948, en este caso, como rentas sin derecho a crédito. Se deben informar solamente en la declaración jurada, no en el registro de renta empresarial, para efecto que posteriormente se graben con impuestos finales con global complementario en el formulario 22 del propietario. El registro REX está compuesto por las rentas con tributación cumplida, en primer lugar, posteriormente están las rentas exentas y posteriormente los ingresos no renta. Y en el caso del registro del SAC, vamos a ver que tenemos los acumulados desde el 2017, donde tenemos los créditos por impuestos de primera categoría no sujetos a restitución y los sujetos a restitución. Como estamos hablando de una empresa 14A, las rentas que provengan desde, o los créditos que provengan desde el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, va a ser sujeto a restitución, lo que hablamos recién, se puede utilizar 100% de crédito, pero está sujeto a restitución con derecho a devolución. Entonces, en esta columna que está en sexto lugar, se van a anotar ese impuesto de primera categoría pagado por la empresa y es lo que va a poder llevarse como crédito el propietario. Igualmente, si es que hubiesen créditos, no sé, por algún motivo hubiesen créditos por impuesto de primera categoría no sujeto a restitución, en alguna de estas columnas, lo que primero se va a imputar van a ser esas. O sea, el orden de imputación de los créditos del registro de renta empresarial es de izquierda a derecha. Si yo tengo un saldo en la primera columna, eso va a ser lo primero que voy yo. Por regla general o por lo común, el común de los ejercicios generados por las 14A, eh, el crédito lo tienen anotado acá, sujeto a restitución con derecho a devolución. Entonces, hasta ahí con la parte teórica, ahora vamos a ver una parte práctica dentro del sistema para ver cómo aplicamos toda esta información eh, dentro de nuestro software. Un segundo, por favor. De hecho, voy a aprovechar de tomar un poquito de agua para poder seguir. Newton. Entonces, primero que todo, bueno, acá estamos viendo nuestro software contable tributario web. La primera anotación tributaria que vamos a registrar dentro de nuestro software va a ser la renta líquida imponible. La renta líquida imponible dijimos que parte con el resultado según balance, por lo tanto, llevamos por descontado que dentro de nuestro software se ingresaron los comprobantes, se ingresó la contabilidad, estamos en diciembre o los primeros días de enero, cerramos el balance y posteriormente eso lo vamos a llevar el análisis de ese balance lo vamos a llevar a la renta líquida imponible. Para efecto renta líquida imponible 14A, vamos a ir a la opción módulo tributario, renta líquida imponible y vamos a encontrar el año tributario 2024. Ahí vamos a tener la renta líquida imponible 14 de 3, 14 de 8 y 14A. Las tres rentas líquidas imponibles son diferentes. Del 14 de 3 y el 14 de 8 sabemos que en base percibida, o sea, son ingresos menos egresos, que da el resultado tributario. En el caso del 14 de 3, afecto a impuesto de primera categoría al 10%. En el caso del 14 de 8, no está afecto a impuesto de primera categoría. Y en el 14A, que es lo que nos convoca hoy día, es en base de vengada. Base de vengada, por lo tanto, para efecto de determinación de renta líquida imponible, debemos partir ingresando el resultado según balance financiero, o sea, revisamos el balance, ese saldo lo traspasamos hacia la renta líquida imponible y posteriormente debemos generar los ajustes por agregado y deducciones. ¿Cómo vamos a agregar estos ajustes? En el caso del agregado le vamos a dar la opción más y en esta opción entonces vamos a tener tres ítems o dos ítems por agregar que van a ser pagados o provisionados. En el caso de los pagados, y yéndonos en el ejemplo que vimos en la parte teórica también, acá vamos a seleccionar una serie de grupos. Por ejemplo, tenemos gastos no aceptables, artículo 31, intereses pagados y rechazados, impuestos, reajuste de intereses y multa, donaciones y remuneraciones, perdón, sueldo y remuneraciones, donaciones, etcétera. El más común, el que más se da, va a ser entonces el impuesto de primera categoría, que se paga en el mes de abril,
debemos ingresar una glosa y agregamos el monto histórico. En este momento está aplicando corrección monetaria el sistema con los factores del año anterior. En diciembre, ahora terminando diciembre, nosotros incorporamos todos los factores de corrección monetaria para que para el año tributario 2024, que ya lo van a tener disponible los primeros días de enero, esté completo ese cálculo también, ¿cierto? Pero el sistema va a generar eh, la actualización del monto histórico de forma automática para efecto de determinación de base imponible, perdón, de renta líquida imponible. Entonces te le damos la opción grabar y con eso ya tendríamos agregado un agregado, valga la redundancia. La misma mecánica para efectos de las deducciones. Por ejemplo, acá tenemos en las devengadas, o bueno, veamos las percibidas, que vimos anteriormente, utilidades ajenas percibidas con crédito. Seleccionamos el ítem, el mes en el que se recibió, la glosa, en este caso anoté dividendo percibido, el monto histórico y la tasa con la que viene este dividendo. Sin con restitución o sin restitución, y con derecho o no a devolución. Entonces de ahí le damos la opción grabar y con eso también tendríamos agregado, en este caso, una deducción a la base, a la renta líquida imponible. Según los agregados y deducciones que nosotros agreguemos, nos va a entregar el resultado de la renta líquida imponible ante el incentivo al ahorro. Vamos a poder seleccionar o no si nos acogemos al incentivo al ahorro y posteriormente vamos a tener la renta líquida imponible con la cual se va a aplicar el impuesto de primera categoría. Lógicamente que la renta líquida imponible y el impuesto de primera categoría no son datos editables, vienen producto de esta serie de cálculos que vimos anteriormente y nos va a entregar de forma automática, en este caso el 27%, que es el impuesto de primera categoría de una empresa 14. Como comentábamos anteriormente, el siguiente paso para efectos de determinación de registros tributarios sería ir al capital propio, perdón, al módulo tributario, y ahora vamos a ir a el capital propio tributario. Acá me faltó pantalla, así que me voy a ir aquí. Y ahora sí. Vamos al régimen 14A. Recordemos que en 14.3 tenemos 14.3 y 14.8 está el capital propio simplificado. En este caso, para efectos de capital propio del 14A, vamos a tener el método del activo y el método del patrimonio. En el método del activo debemos ingresar primero que todo el total de la suma del activo y posteriormente agregar los montos de los valores intangibles nominales, los valores transitorios y los valores de cuentas de orden para poder depurar el activo. Además vamos a poder agregar eh, los ajustes tributarios y finalmente el pasivo depurado, el pasivo exigible. Pasivo exigible que sabemos que se debe restar, por lo tanto eso nos va a entregar el resultado de el capital propio tributario. Es importante la determinación del capital propio tributario porque posteriormente, cuando vamos al módulo tributario, ahora vamos al RAI, vamos al año tributario 2024, tenemos el régimen 14 y el 14A. Recordemos que el 14 de 8 eh, está exento del impuesto de primera categoría, por lo tanto no debe determinar el RAI. Y en este caso tenemos la opción de traspaso de información que nos va a traer el impuesto, perdón, el capital propio tributario, positivo o negativo, nos va a traer la remesa o retiro distribuido en el ejercicio a valor actualizado. Y en este caso tendríamos que agregar el dato del capital aportado. Con eso vamos a llegar al RAI del ejercicio y este RAI del ejercicio y los retiros se van a traspasar al próximo registro tributario, que en este caso va a ser el registro de renta empresarial. El 14A, año tributario 2024, donde acá vamos a encontrar la opción de traspaso de información. Esta opción de traspaso de información nos va a traer la información de el RAI del ejercicio, la imputación de los retiros. Acá vemos que está en la imputación o el detalle de los retiros. Y también nos va a arrastrar la información sobre el crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa, que va a estar en la sexta columna, en la línea de, disculpe,
Eh, Acá, el crédito correspondiente a la RLI correspondiente a la RLI del ejercicio. Para efectos de cálculo, luego de generar el traspaso de información, le damos la opción calcular y guardar, y de ahí el software va a generar la imputación de los retiros. Imputación de los retiros que, por norma, según lo que vimos en la parte teórica también, primero va a distribuir el RAP, posteriormente el RAI, y a los retiros que se afecten con RAI, o sea, que sean imputados a la renta que afecta impuestos, se va a imputar también los créditos correspondientes. Y en general las columnas que correspondieran, ¿no? Porque, por ejemplo, si el rayo hubiese sido menor, tendríamos que haber sacado del STUT, porque me parece que en este ejercicio eh, era el saldo que teníamos también disponible para retirar. Me parece que tengo saldos de remanente. Para efectos de registro de renta empresarial, lo que se tendría que agregar de forma manual serían solamente los remanentes del ejercicio anterior. El resto, el sistema los traspasa, genera los cálculos, genera los cálculos por corrección monetaria. Por lo tanto, el registro de renta empresarial en gran medida está automatizado y posteriormente, luego de generar la determinación del capital, perdón, del registro de renta empresarial, se va a poder traspasar a la declaración jurada 1948 para poder presentarle y también al formulario 22 en el recuadro 15 y 16. Entonces, esa sería la operación que tenemos dentro de nuestro sistema. Ahora voy a dejar de